¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a mucha gente, que es la Orden Templaria. Y lo que vamos a hacer va a ser contrastar los documentales con la historiografía para tratar de sacar a la Orden de todo ese halo de misterio y misticismo que tiene. Así que vamos a ver qué aporte podemos hacer en favor de la historia y de la verdad. Bueno, yo para arrancar con esto separé en 6 puntos cosas que se dicen en documentales y la contestación historiográfica, digamos, para que no se haga tan largo. En realidad habría muchos más puntos, pero bueno, en todo caso haremos una segunda parte si este video les gusta. Así que arranquemos por el punto número 1. En el punto número 1 se dice que los templarios no tenían como objetivo proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, ni defender la Tierra Santa, sino que tenían otro objetivo, que será un misterio, no sabemos. Eso es lo que se dice en los documentales, ¿sí? Que no tenían ese objetivo, cuando desde la historiografía sabemos que los templarios tenían ese objetivo, el de defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa y el de defender Tierra Santa, que había sido conquistada ya, sobre todo Jerusalén, en la primera cruzada. Los templarios no se crean en la primera cruzada, sino después, cuando Jerusalén ya está en manos cristianas, y como ven que la situación se está tornando peligrosa con los musulmanes tan cerca, deciden crear esta orden. Pero ¿por qué la defensa de los peregrinos? En el año 1119, 700 cristianos peregrinaban desde Jerusalén al Jordán para terminar la peregrinación ahí, y fueron capturados los 700. 300 fueron aniquilados y los demás fueron vendidos como esclavos. Después, en ese mismo año, en junio, en Antioquía, los cruzados pierden en la batalla de Cernada. Ahí, Hugo de Payén, que era un caballero cristiano apasionado, ve que las cosas se están complicando muchísimo. Entonces, teniendo en cuenta estos acontecimientos, decide crear una orden para que tenga una rigurosidad extrema, digamos, el pertenecer a la orden, que sea cristiana y militar. Y esa es la razón por la cual se crea la Orden Templaria, y esos son sus objetivos: defender a los peregrinos y a Tierra Santa. O sea que sabemos cuáles son los objetivos de la orden. Segundo punto, en los documentales se dice que los templarios habían encontrado algo bajo el templo, porque ellos tenían en su poder unos mapas de cobre que tenían 1000 años, que eran de los judíos, que habían escondido tesoros, ¿no?, de la religión en ese lugar, cuando en el año 70 los romanos acabaron con una revuelta judía. Entonces los templarios tenían esos mapas, y durante los primeros años de la orden lo que hicieron fue ir a buscar esos tesoros ahí con esos mapas. Los templarios en Jerusalén estaban en la mezquita de Al-Aqsa, que eso había sido el templo de Salomón. No era más el templo de Salomón porque ya había pasado mucho tiempo, había estado bajo un control musulmán y habían puesto ahí su mezquita. Ese espacio era muy grande para los templarios, que eran poquitos, pero el rey Balduino II de Jerusalén se los dio porque era muy fácil de adaptar a la orden. Es decir, donde los musulmanes rezaban, ponían un altar, se transformaba en una iglesia, y después había habitaciones donde los templarios iban a ir a dormir. Y en los documentales se dice que los primeros 9 años de la orden hay misterio, no se sabe lo que es, porque en realidad no tenemos documentación que nos diga estaban haciendo esto los templarios. Pero, basándolo en pequeños datos, podemos deducir que, por ejemplo, estaban construyendo en ese lugar establos para guardar los caballos, por ejemplo, porque ese espacio no estaba. Así que durante todos esos primeros años estuvieron dedicados a trabajar en ese lugar para acomodarlo a la orden, que es religiosa y militar. Y después dicen que se mantenían solamente 9 caballeros para guardar los secretos, ¿no? Y en realidad, en la época, una orden militar y religiosa era una cosa muy novedosa, revolucionaria. La templaria fue la primera. Por lo tanto, no es muy probable que la gente quiera ir y meterse en la orden, porque no sabe bien de qué se trata, y aparte es una cuestión muy peligrosa. Hay que ir hasta Jerusalén y defender los santos lugares. Todo empieza a cambiar, esta cuestión, cuando el conde Hugo de Champaña se mete en la orden porque tuvo muchos problemas familiares. Su mujer le fue infiel, su hijo se dio cuenta que su hijo no era su hijo. Imagínense eso en la Edad Media, que la herencia es tan importante.
el conde dejó sus tierras en manos de gente de confianza y se fue a Jerusalén a limpiar su alma. Y se encontró con la orden que se estaba armando, entonces él se involucró en la orden. Entonces todos los demás nobles vieron que el conde de Champaña estaba ahí. Entonces, bueno, algo de bueno debe tener la orden. Y ahí empezó a entrar más gente y más gente se empezó a interesar por la orden. Pero no porque eran misteriosos y querían guardar secretos que eran pocos. No tenían a alguien de influencia que atraiga más gente. Si bien Hugo de Payén era una persona conocida, no era tan influyente en aquel momento como Hugo de Champaña. Así que por eso, después de la incorporación de Hugo, la gente se empieza a interesar más por la orden. Así que eso hacían los caballeros en los primeros años, no hay ningún misterio. Tercera cuestión, el poder de que les da el Papa a los templarios da mucho que especular. No da nada que especular el poder que les da a los templarios el Papa. Los templarios, después de 9 años de que haberse confeccionado la orden, viajan a Europa. En los documentales dice que todos los templarios viajan a Europa. No, viajan 9 caballeros nada más a Europa. Entre ellos está Hugo de Payén, que viaja él mismo personalmente para que vean que la cuestión es seria. Es decir, él va él mismo. Aparte, no va solamente a hablar con el Papa para mostrarle los secretos que encontraron. Va con muchas cosas para hacer en Europa y va recomendado por el rey Balduino II de Jerusalén. No va por su cuenta. No va a golpear la puerta del Papa, él a decir yo quiero hablar con el Papa para que ratifique mi orden. Va con recomendación del rey de Jerusalén, que no es poca cosa. Y los templarios a Europa van con todos estos puntos para realizar. Primero, bueno, iban recomendados por Balduino. Segundo, iban a redactar la regla para la orden, y esto se lo pidieron a Bernardo de Claraval. ¿Y por qué se lo pidieron a Bernardo de Claraval? No porque era un místico, sino porque era sobrino de Andrés de Montalbán, uno de los primeros caballeros, digamos, de la primera generación templaria. ¿Qué es la orden? ¿Qué es la regla? Perdón. La regla es todo aquello que los templarios tienen que hacer en el convento. Los conventos tienen una regla, bueno, los templarios querían que alguien autorizado les redacte la regla y que esa regla la autorice el Papa. Entonces tenía que estar preparada por ejemplo, Bernardo de Claraval. Otro punto, iban con cartas a los monarcas cristianos. ¿Para qué? Y para que los apoyen. Para que los monarcas digan, bueno, esta orden promete, así que voy a apoyar de esta u otra manera. Otra cuestión era la diplomacia, iban por cuestiones diplomáticas. ¿Por qué? Porque querían arreglar el matrimonio entre la hija de Balduino y el hijo del conde Fulco de Anjou. Esa es otra razón por la cual los templarios iban a Europa, por una cuestión diplomática que tenía que ver con Jerusalén y con el territorio de hoy Francia, digamos, con el condado de Anjou. Después de todo este movimiento, la recomendación del rey de Jerusalén, etcétera, todo esto, el Papa convoca el concilio de Troyes y ratifica la orden. En el año 1129 la orden queda ratificada por el Papa. Esas son las razones por las que entonces los templarios van a Europa. No hay ningún misterio, no van a mostrar al Papa que encontraron la Vera Cruz, ni nada, van para esas cosas que las sabemos. Punto 4. Algo comenté de esto en el video anterior. ¿Sí? Que es que en los documentales se dice que los templarios eran pobres pero hacían negocios, que tenían dinero. Y que cómo puede ser que tanto dinero, bla bla bla. Primero, los templarios tenían todos sus recursos, los empezaron a tener de donaciones de la gente, del Papa, de las coronas, diferentes coronas que hay en Europa por el Mediterráneo, y de los condes. O sea, todos los nobles que querían aportar lo hacían. Y empezaron a aportar muchísimo, muchísimo. Incluso hasta Alfonso I quería heredarles su reino. Quería heredarles el reino a la orden. Porque en esa época hay que entender, no hay que pensarla con la cabeza de ahora. La gente era muy cristiana, creía que haciendo esas cosas iba a salvar su alma. Aparte de que le gustaba la aventura, a los caballeros les gustaba la aventura, querían ir a pelear. Querían hacer eso, querían pelear y aparte se sentían tan cristianos que creían que donando mucho iban a salvar su alma. Eso era una cosa cierta y ellos creían en eso. No es que lo inventaban para que sacar algún beneficio. La Edad Media era una época de muchísima fe. Porque imagínense que no es como se dice en los documentales que los templarios tenían negocios. La orden tiene los recursos. Cada templario tiene voto de pobreza. Ningún caballero individualmente tiene propiedades. Tiene cosas que sean de él porque hace voto de pobreza. Lo que tiene las propiedades es la orden. La orden tiene que darle los caballos a los caballeros, tiene que darle las espadas, tiene que darle el equipo, tiene que proveerlos de los escuderos, de los pajes, etc.
La orden no tenía o sea, tenía un gran patrimonio, pero todo eso iba descargado en la guerra constante que había. Quiero decir, no hay ningún secreto con los recursos de la orden, son todos conocidos, iglesias por toda Europa, la gente pagaba para que lo entierren en la iglesia del templo porque eso era un honor, etcétera, etcétera, etcétera. 5. Los templarios en 1307, como el rey de Francia les debía tanto y debía tanto a otras personas, decidió empezar a decir que la orden era herética para no pagarle y entonces suprimir la orden. Esto lo hace con el visto bueno del Papa porque tenía el Papa en sus manos, incluso Felipe IV había llevado a Aviñón la estadía del Papa en Europa, ya no en Roma, así que imagínense que lo tenía controladísimo, y entre él, sus manos derechas del reino y el Papa, herejía, los templarios son herejes, juicio, hoguera. Antes del juicio, que fue en 1314, 7 años antes capturan a los templarios. Así que son 7 años de tortura y de encierro para los caballeros templarios que eran inocentes. Lo confirmó la iglesia 700 años después. En los documentales se dice que las confesiones son muy extrañas. Lo que quieren decir es esto. Si yo te acuso a vos, por ejemplo, de robar, pero cuando te torturo vos confesás que asesinaste, que robaste 5 bancos, qué sé yo, entonces yo me extraño y digo, ¿pero cómo? Entonces es verdad que sos un delincuente. Ellos que dan a entender eso, como que a la orden la acusaban de herética y los caballeros cuando los torturaban decían cosas extrañas muy ya descabelladas. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los caballeros sabían por lo que se los estaba acusando. Entonces inventaban historias mientras los torturaban para que los dejen de torturar. Y les voy a poner 3 testimonios para que vean que los caballeros se contradicen cuando confiesan, porque lo que están intentando hacer es zafar de la tortura. Todos dicen cosas distintas. Así que ahí van las citas. Las estoy leyendo directamente del libro de José Luis Corral, que es un historiador español. El caballero Raymond de Larchent dice que había una cabeza con barba que se besaba, a la que se llamaba El Salvador. A los templarios los acusaban de herejía y de adorar ídolos, y que tenían una cabeza humana cortada que supuestamente era de Juan el Bautista, que la besaban todo el tiempo y escupían la cruz, todo eso. Bueno, entonces este caballero dice, había una cabeza a la que llamábamos Salvador, parece que confesó. Otra confesión era de Rodolfo de Grisou, dice, era un demonio, me horrorizó cuando lo vi, lo guardaba el gran visitador, el hermano Peirande, o sea, acá mandó al frente a uno, ¿no? Y fíjense que acá dice que la cabeza estaba guardada, que la guardaba el visitador. No es que la iban y la besaban o hacían lo que sea. Que la tenían guardada, que él la vio pero que la tenían guardada. O sea, no coincide con el otro. Tercer testimonio. Bartolomé Rocheri, el caballero, dice, fui armado caballero en una iglesia del Temple en París. Tras ser armado entré en una capilla donde me encontré solo con el oficial, que me mostró una cabeza cubierta con un fino velo. No sé si era de marfil, de metal o madera, solo la vi una vez. O sea que ni se besaba, ni era un demonio, ni nada. Él solo la vio una vez, pero era caballero. O sea, no coincide. Esto lo único que muestra es que hay 3 caballeros que están siendo torturados y que están diciendo cosas para que los dejen de torturar. Eso es lo único que se ve en estas declaraciones. Sexto punto y último, que es mi preferido, los templarios en América. Que los templarios llegaron a América, que se llevaban la plata, que se llevaban especias, etc. No hay absolutamente ninguna prueba. La única prueba que hay es que unos aborígenes, que ahora no me acuerdo cuáles son, dicen que el hombre blanco vino de allá y de allá hasta Europa. O sea, eso no es ninguna prueba. Eso no es ninguna prueba histórica. Los templarios tenían una flota muy grande de barcos, incluso conocemos los nombres de los barcos, la Rosa del Temple, la Bendita, la Buenaventura, el Halcón, etc. Tenían barcos y galeras. Muchos puertos europeos visitaba la Orden del Temple, Niza, Biot, Toulon, Marsella, etc. La base del Temple de embarcación estaba en La Rochelle y llevaban toda clase de productos. Y aparte caballos, había barcos que solamente llevaban caballos. Los templarios hacían un circuito comercial, que era transportar productos de un lado al otro, y de eso recibían también su beneficio económico para la orden. Así que esa era la actividad de los barcos del Temple que conocemos. Si algo así hubiera ocurrido, que los templarios llegaron a América, lo sabríamos porque es algo muy grande en la historia. Así que es muy difícil que se escape. Los vikingos llegaron a América en el siglo XI principios y lo sabemos, y encontramos muy poco, pero lo sabemos. Imagínense si los templarios hubiesen llegado a América. Y aparte los documentales dicen la flota que llegó a América desapareció.
Cuando algo desaparece, significa que yo puedo decir lo que quiero. Total, desapareció. Así que bueno. Bueno, esos eran los 6 puntos que quería mostrarles de los documentales y la historiografía sobre los templarios. Si les gustó esto, le dan like, se suscriben y podríamos hacer una segunda parte porque la verdad que hay más cosas. Así que bueno, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.